Buenas noches para todos. Vamos a leer el pasaje que tenemos anotado, que me anotaron, para poder sacar un par de comentarios, de enseñanza para nosotros, quizás. En San Juan capítulo 6, versículo 16 al 21. También este pasaje está en otros evangelios, como es el de Mateo capítulo 14 y Marcos capítulo 6. De ahí vamos a mirar también algunas cosas diferentes a lo que está en Juan. Leemos entonces Juan capítulo 6, versículo 16. Dice así: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Hay algunas diferencias con los otros evangelios. Por ejemplo, si vamos a Marcos, San Marcos capítulo 6, versículos 22 al 27, pero vamos a leer algo acá. Dice Marcos que se asustaron porque veían venir algo que para ellos era un fantasma, pero enseguida Jesús habló con ellos, y ellos se dieron cuenta que era Jesús. Subió a la barca con ellos, se calmó el viento. Ellos se asustaron mucho y se maravillaban, pues aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Otra cosa que dice Marcos es que era como la cuarta vigilia de la noche, un poquito antes, al llegar la noche la barca estaba en medio del mar y Jesús solo en tierra. Y vamos a ir a noche, o sea, en realidad ahora vamos a aclarar qué era esta cuarta vigilia. Lo vieron andar sobre el mar, y entonces Pedro le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, los sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Y termina este párrafo diciendo, cuando estaban en la barca, se acercaron, lo adoraron a Jesús diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. O sea que no hay total coincidencia entre los pasajes. Lo que yo me preguntaba era: ¿quién estuvo en la barca? Marcos estuvo en la barca, Mateo estaba en la barca, eran los discípulos. Juan estaba en la barca. O sea que por algo Juan no da muchos detalles, digamos, directamente, pero bueno, vamos a tomarlo de que Pedro quiso caminar sobre las aguas, ya que vio que el Señor estaba, caminó, se ve que un poquito, y se empezó a hundir. Entonces Jesús le dice: hombre de poca fe. Y a mí me parecía lo siguiente, que en realidad muchas veces nosotros decimos tenemos fe, pero no tenemos la idea total de lo que es la fe. ¿Qué dice Hebreos que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Nosotros decimos que creemos, pero en algo que no lo estábamos viendo. Pedro salió, empezó a caminar sobre el agua, pero en realidad él no tenía la convicción de que podía caminar como Jesús y que todo lo que él podía ver para más adelante, si iba a seguir caminando o se iba a hundir. Y eso tiene que ver con muchas veces a nosotros nos pasa con respecto a la fe. Parece que no es tan sencillo decir tengo fe y no tengo la idea completa de lo que es la fe y lo que significa para mí la fe. Podríamos ir, yo tomé 2 ejemplos para hacer algo corto, ¿no? Pero ustedes estarán pensando en quienes no tuvieron fe. Qué llamativo, quedó escrito. Vamos a buscar en San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. El caso famoso de Tomás. Los discípulos le decían a Tomás, hemos visto al Señor, versículo 25. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Hasta que apareció el Señor y le dijo, acá está mi mano, acá está mi costado. Él quería ver, es otra cuestión que a veces les pasa a las personas. Y también rescaté a ver si lo marqué, Éxodo capítulo 14, me parece que es. Bueno, lo que le pasaba al pueblo de Israel, no lo vamos a revisar. Pero al final del capítulo 14 de Éxodo, después que Dios los sacó, guiados por Moisés, los sacó de la esclavitud de Egipto y los hizo cruzar el mar. No creían, porque se encontraron con el mar y decían, ¿y ahora qué? Para morir, nos hubiéramos muerto en Egipto, que había lugar para que nos entierren. Si ustedes leen todo en el capítulo 14. Cuando termina el capítulo, el versículo 30, vamos a leer, así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, porque Dios había cerrado el mar sobre los egipcios. Al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Vieron y creyeron, se convencieron, podríamos decir nosotros. Volvemos a San Juan, capítulo 6. Vamos a volver a San Juan, capítulo 6. Y yo para ayudarme siempre trato de buscar algún mapa. A ver, allá tengo, para que proyecten, primero, ahí el primer mapa. Y lo que quería comentarles era que ellos estaban cruzando el mar de Galilea, como dice ahí. A ver si se ve. No se ve. ¿Cómo puede ser que no se vea si yo le puse pila nueva? No se ve. Mar de Galilea, allá arriba. ¿Ven? Y abajo está el mar Muerto. Lo que alimenta el mar de Galilea es Jordán, que viene de arriba, el río Jordán, que viene de arriba. Me está haciendo sufrir. No se ve, no sé si hay mucha luz. Viene el río Jordán, aporta agua al mar de Galilea y vuelve a salir del mar de Galilea hacia el mar Muerto. Pero yo me puse a mirar estos mapas porque es muy probable, pasá el otro mapa, ahí viene, yo ahí marqué, dice San Juan, que
ellos iban hacia Capernaum. A otros pasajes dicen que iba a, creo que es Betsaida, la ciudad, pero acá dice Capernaum. Se me perdió el mapa. Una cosa que algunos pueden decir, bueno, pero escúchame, Jesús caminó sobre las aguas porque las aguas del mar de Galilea son muy saladas. ¿Sí? No, señor. Es agua dulce la que aporta el Jordán y sigue, ahí está, hacerle un clic, a ver si sale un círculo. Tendría que salir una marca con un círculo. Ellos iban hacia Capernaum, o sea, desde ahí sería, desde el este hacia el oeste, ¿no? Yo marqué Capernaum. ¿Alcanzan a leer Capernaum? ¿Sí? Al otro lado del mar de Galilea. También el mar de Galilea tiene otros nombres, por ahí podemos encontrarlos nosotros con otros nombres. Por ejemplo, se llama lago de Tiberíades, lago de Genesaret y también Kineret en hebreo. Son los nombres que podemos encontrar en distintas versiones. Tiene agua dulce, por lo tanto, si yo voy y piso, me hundo. Si no sabes nadar, digo, te vas. ¿Sí? Entonces no es válida esa suposición. Pasar las otras imágenes. El que es un mar muy, muy salado, dicen que tiene de 8 a 10 veces más sal que un océano, es el Mar Muerto. Entonces, si uno va al mar, ahí estamos, ahí hay 2 fotos que yo busqué. Hay tanta sal que incluso se han formado islas, tiene islas de sal. Y es tan espesa el agua, tan densa, que ahí viene la próxima foto. La próxima. Y hay 2 señores ahí que no es que sepan flotar y flotan, no. Están planchados en el agua y flotan porque el agua es tan densa, pero tan densa, que no necesitas nadar, que quedás flotando con el cuerpo. Es llena de sales. He leído algunas cosas acerca de esto. Dicen algunos que, por ejemplo, Rusia tiene, digamos, grandes intereses en tomar el territorio de Israel porque hay mucho contenido de sales, sobre todo en el desierto. Dicen que hay una gran cantidad de sales que pueden ser nutrientes para los cultivos. Con eso es suficiente. ¿Qué vamos a ver entonces? El lago, el mar de Galilea o de Tiberíades, es chico, tiene unos 21 kilómetros de largo y 12 de ancho. El río de entrada y de salida es el Jordán, y el Señor, los discípulos estaban navegando y remando. Y había mucho viento, dice Juan, y los otros evangelios dicen que era contrario, o sea que tenían el viento en contra. Entonces les daba mucho laburo remar y avanzar. Y estaban más o menos en la mitad de este lago, ¿sí? La cuarta vigilia, en realidad, el tamaño, ellos habían hecho 25 o 30 estadios, lo que significa un estadio son 180 metros, unos 4.500, 5.400 metros, o sea que estaban medio en la mitad del lago, ¿sí? La cuarta vigilia era alrededor de las 6 de la mañana, podríamos decir que estaría aclarando, cuando Jesús decidió caminar e ir hacia la barca. Pedro lo quiere imitar y no puede, pero le sirvió a los discípulos para reconocer que verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Por qué caminó Jesús sobre el agua? Si nos ponemos a contar las maravillas y los milagros que hizo Jesús desde
el principio del Evangelio según San Juan, arrancamos ahí. Si ustedes se toman el trabajo de ir mirando, leyendo, van a encontrar que tenemos unos 9 o 10 señales o milagros. Y Jesús hacía estas señales o milagros para que la gente pudiera, como los discípulos, pudieran reconocer que verdaderamente Él era el Hijo de Dios, que era Dios y que podía hacer estas cosas porque tenía los poderes que no tienen otras personas. Pero en realidad no voy a tocar lo que sigue después, más adelante le corresponde a otros hermanos. Vamos a ver cuál es la opinión de Jesús de la gente que lo sigue y por qué lo sigue, por qué lo busca. Entonces yo pensaba, esto me parece que es lo que le pasa a algunas personas, voy a decir incrédulos, inconversos. Algunos se publican en el grupo de la iglesia, a otros los citamos, acá contamos, pero que no son personas creyentes. Quizás esas personas, digo yo, estén buscando alguna señal de Dios, algún milagro de Dios, sobre todo si tienen alguna enfermedad, algún problema de salud. Entonces, quizás la idea de ellos sea decir, viste, me sané, Dios me sanó, Dios me sanó. Entonces empiezan a reconocer a Dios que ha obrado en ellos. En los creyentes, yo personalmente tengo casos en donde Dios ha hecho milagros, en el tema de la salud y quizás en otras cosas que uno no conoce, ¿sí? Pero ya los milagros de Dios no son populares, no son multitudinarios. Los casos que yo conozco son personales, particulares. Los hizo con un hermano, con una hermana, pero sin que a lo mejor nosotros nos enteremos. Lo descubrimos porque conversamos con ese hermano, con esa hermana, y nos cuenta lo que pasó con ella. Pero hay gente de afuera que quiere ver a Dios, que Dios le actúe, que Dios obre a favor de ellos. Pero en realidad yo encuentro que no es el camino que Dios tiene para las personas. Vamos a buscar Romanos 10, 17. ¿Me siguen? Buscamos Romanos 10, 17. Y rescatamos lo que dice el apóstol Pablo. En el 16 dice, pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17. Así que, dice Pablo, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. De manera que las personas que piensan que pueden recibir algo de Dios y no creen en Dios, quieren descubrirlo a Dios a través de un milagro, en realidad podríamos decir que están equivocando el camino. Y tal vez nosotros estamos equivocando el camino. Porque para que crean en Dios, el apóstol Pablo dijo que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que lo que primero tenemos que darle a una persona inconversa, si queremos darle algo que los bendiga, es la palabra de Dios para que se convierta, lo primero. Y vamos a volver a San Juan, capítulo 17, a ver si anoté específicamente el versículo 20. Es la oración de Jesús orando con el Padre, San Juan 17, y vamos a leer un versículo. Dijo así Jesús, versículo 20, pero no ruego solamente por estos,
o sea, por sus discípulos, que iban a ser los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que en realidad acá el Señor está poniendo cuál es el camino a seguir, qué es lo que tenían que seguir los discípulos. Jesús dice, oro también por los que van a creer por la palabra de ellos. ¿Sí? O sea, nosotros creímos por la palabra, que llegó hasta nosotros. No hubo una palabra distinta. Si nosotros buscamos un poquito en el libro de los Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2 y versículo 22, me marqué los versículos para no leer todo un pedazo, es el primer discurso de Pedro. Entonces, en este discurso, Pedro no hace milagros con la multitud. ¿Qué hace? Les habla. Versículo, dije, 22. Vamos a buscar el 22. Dijo así Pedro: Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándolo. Y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, por la muerte. O sea que lo que le da Pedro a esa multitud, más adelante dice que se convirtieron como 3.000 personas, fueron salvos. Así que, versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y no se convirtieron por los milagros que hizo Pedro con ellos, sino por la palabra de Pedro que les llevó a ellos el Evangelio. ¿Sí? No hubo milagros. Los milagros fueron hechos por los apóstoles, por los diáconos también, a medida que se movían, iban haciendo milagros. Pero otro caso en donde para mí claramente está el hecho de que, por ejemplo, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, ¿qué milagro hizo Pedro en la casa de Cornelio? Solamente lo habían invitado y lo hizo, le llevó la palabra del Evangelio. Hechos capítulo 11. La formación de la iglesia en Antioquía. Los que habían sido dispersados a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos, porque estaba la idea de que el Evangelio era para los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Solo la palabra, no hicieron milagros. Yo también les puedo contar que tengo por ahí un poco de información de misioneros, ¿no?, que están a veces bastante lejos de Rosario y que mandan informes de la obra que realizan y de las conversiones, y la verdad que no leo que haya milagros. No veo que haya sanidad, por ejemplo, y se conviertan porque Dios hizo sanidad. Simplemente ellos predican la palabra, predican el Evangelio y la gente se convierte. Empiezan a ser creyentes en Cristo Jesús. Entonces mi pregunta era, ¿no será que estamos cayendo en la necesidad de la gente, tratando de que Dios los bendiga,
y de esa manera se conviertan? ¿No será que primero tenemos que darle la palabra de Dios y después, si Dios quiere, hará algún milagro con estas personas? Quizás estemos equivocados en ese sentido. Volvemos a Juan, capítulo 6, San Juan, capítulo 6, y dice que lo recibieron con gusto en la barca y tuvieron miedo, pero él les dijo, no teman, soy yo. Entonces lo recibieron con gusto, la cual llegó la barca enseguida a la tierra a donde iban. Que el Señor nos bendiga para extraer algunas cosas de esto que hemos meditado en esta noche. El ejemplo de Pedro, que a veces también nos pasa a nosotros, que flaqueamos en nuestra fe, no tenemos la idea completa de lo que es la fe, o de esta necesidad de que a veces nos plantean los que conocemos, gente conocida, que quiere recibir bendiciones de Dios, pero en realidad no conocen a Dios. Es lo que dice Hebreos, que tenemos que reconocer a Dios para que Él después nos premie, nos dé un galardón. Y quizás sea primero, como hemos leído, la palabra de Dios, y después Él hará su voluntad con las necesidades de las personas. Gracias, hermano.